En las mañanas de Radio Show, la economía y las finanzas tienen un espacio destacado en Sentido Económico. Auspician este programa IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_ para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. La Farigola, cocina de autor, en la que se fusionan las tradiciones y los productos de estación que nos brinda nuestra tierra. En su visita a Misiones, no deje de disfrutar de esta experiencia gastronómica en La Farigola Restaurante, Barreiro 1177, o con las viandas saludables del mediodía de La Farigola Express, en Barreiro 920. Transporte Goichik, SRL, más de 30 años de trayectoria, prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores, en todo el NEA, INOA y Round Trip a Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Celebremos el encuentro cultural más importante del 1 al 11 de septiembre en el emblemático Parque de las Naciones, 42ª edición, Fiesta Nacional del Inmigrante. Venga a la Fiesta Nacional del Inmigrante, no verá. My darling young one, I've stumbled on the side of 12 misty mountains, walked them I crawled on 6 crooked highways, stepped in the middle of 7 sad forests, been out in front of a dozen dead oceans, I've been 10,000 miles in the mother of the graveyard. It's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a Buen día Argentina, buen día ciudad hermosa de Oberá. Damos comienzo a este programa / podcast hecho en FM Radio Show Oberá 100.5 desde la ciudad de Oberá para todo el mundo, por supuesto. Mi nombre es Sebastián Bordato y me acompaña el señor Alejandro Miño, conductor de este programa, Jorge Zakowski en los controles, Eddie Amaro en marketing digital. Le mandamos un cariño grande a Eddie. Eddie, te queremos. Saludos. Fabio Ojeda en la edición técnica y juntos hacemos esta parte introductoria, ¿sí? Junto a Monitor Financiero. Lo pueden escuchar en las redes, ¿no? Por supuesto, lo pueden escuchar a través de nuestro podcast en Spotify, en el Sentido Económico. Hay 2 partes de cada programa, una, la primera, la columna y el Monitor Financiero, y la otra, la entrevista, la charla con sentido. Bien. Así que en Spotify nos pueden encontrar como Sentido Económico, ahí nos pueden escuchar también, por supuesto, a través de la web en www.radioshowbovera.com. Lo de Spotify es más tarde, digamos, en el transcurso del día va a estar subido ese contenido también y disponible para todos, además de en varias otras plataformas, como Google Podcast, por ejemplo, entre otras. Claro, volvés a tu casa a la tarde en general o mañana a la mañana, ya lo tenés el podcast ahí subido y Exacto. vas escuchándonos y viendo qué es lo que pasa, te entretenés en el momento adecuado. Pero Ale, tenemos un montón de información, más en el plano internacional esta semana, por suerte. Después le vamos a dar retorno acá cuando tengamos el invitado, ¿no? Por supuesto, muy bien. Todo está fríamente calculado. En la producción de FM Radio Show. Y por supuesto Zakowski siempre tiene todo controlado. Compraste Bitcoin, se hizo pelota, ya vamos a hablarlo eso. Bien, noticias internacionales, los commodities, el petróleo contraataca, ¿sí? Sí. Estoy muy Star Wars, ¿viste? Con los títulos, pero sí, bueno. Sí, la guerra de los clones. La guerra de los clones, es que la estoy viendo. Porque saqué Netflix y puse Disney Plus. Ah, bueno. Y estoy a full viéndome todas otra vez.
Pero bueno, este viernes próximo que llega, ¿sí? En el plano internacional, va a estar el simposio de Jackson Hole. ¿Qué es eso? Jackson Hole. Es un simposio donde hablan pavadas, ¿viste? De economía, todo. Se juntan y hablan. Qué sincero que vino hoy. Es un simposio, se juntan un montón de países, economistas, federaciones, bancos centrales y qué sé yo. Ah, bueno. Y Powell Los peces gordos. Peces gordos, no, por supuesto, es un chiste que estoy diciendo, pero peces gordos que se juntan, y lo más rico es que Powell va a hablar si no me equivoco, a las 10 de la mañana hora local, ¿sí? No sé si me están escuchando ahí porque estamos saliendo en vivo por Instagram. Sí, te tienen que estar escuchando porque está el microfonito. Un saludo. Conectado. Entonces, Powell dará anuncios, sí, y habrá que ver qué señales arroja, porque las últimas minutas que se dieron a conocer a través del FONC, que es donde nuclea y lidera Powell, no fueron muy claras las minutas sobre lo que va a pasar en materia sobre todo de la tasa de interés. Así que el viernes hay expectativa por lo que pueda decir. Pero ¿no era que desde la Fed habían dicho que no iban a adelantar más cuál iba a ser la política con y es lo que hicieron, salieron las minutas y no adelantaron nada, el mercado no tiene la más remota idea de lo que pueda llegar a pasar. Sí. Veníamos en tren de sinceridad. Totalmente, y otra palabra. Por favor, hay que ser muy educado. Muy bien. Y este mismo viernes se publica también el PCE, en castellano lo decimos, ¿sí? Que es ni más ni menos que la inflación núcleo, la core. Cuando le sacamos alimentos y energía, va a estar ese dato. El consenso está en 4,7. Habrá que ver si ya vimos lo peor de la inflación, qué datos nos arroja cuando desestacionalizamos. Y eso después impacta en la economía global, no solamente en los mercados financieros, sino en la economía real, que lo que viene preocupando en el mundo es esto, ¿no? El posible aumento, o el aumento que ya está descartado, que va a haber más aumentos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, ¿sí? En el Comité Federal del Mercado Abierto, donde las últimas 3 reuniones que quedan para este año, Ale, ¿sí? Se prevé que iba a subir 125 puntos básicos, la tasa de interés. Ya los mercados lo están descontando. ¿Eso es 1.25? No. Eso es 125 puntos básicos, claro, es 1.25%. Exacto. Ok. 50 puntos, ¿sí? 50 basis point, como se llaman, 50 puntos básicos, es lo que se espera para el 21 de septiembre. Pero guarda que ahora, con todo esto que está pasando, con la suba del petróleo, ahora vamos a hacer algunas pinceladas, quizás no hayamos visto lo peor en la inflación, hay ya una encuesta que el 55% de los encuestados dice que la tasa podría subir 75 puntos y no 50. Y no estoy tan seguro que eso esté descontado en los mercados. El 21 de septiembre se va a dar, quedan 3, ¿sí? Por delante, 3 reuniones donde se van a anunciar la suba de tasas, ¿sí? Una es el 21 de septiembre, la otra es el 2 de noviembre y la última sería el 14 de diciembre. Dije que iban a subir 125 puntos básicos. Eso era 50 puntos el 21 de septiembre, 50 puntos el 2 de noviembre y para diciembre se esperaba 25 puntos. Eso es lo que un poco esperaba el consenso del mercado. Habrá que ver qué pasa, ¿sí? Porque, bueno, ahora vamos a introducirnos un poquito. Los commodities vuelven a picar en punta. En materia de mercados bursátiles, porque siempre impacta todas estas noticias, ¿no? Si hay inflación, si se viene recesión o si hay suba de tasa de interés, impactan las empresas y sobre todo las empresas que cotizan en bolsa. Entonces, si se encarece el costo de fondeo, yo soy una empresa que necesito mucho capital para poder crear, por ejemplo Tesla, o las tecnológicas en general necesitan mucho capital en investigación y desarrollo, ¿viste? A veces le pifian, vuelven la farmacéutica, se encarece mucho el costo de producción, como si subiera uno de los tantos insumos es el dinero, ¿sí? El otro es, qué sé yo, la fuerza de trabajo. Bueno, si se encarece el costo del dinero, por supuesto, las acciones tenderían a tener alguna corrección, porque en sus balances ganarían un poquito menos de plata. Claro. Bien.
Recordemos que septiembre, o para el que no lo sabe, es un mes bajista por naturaleza en el mercado. Escuchá esto, en los últimos 100 años, por ejemplo el Dow Jones desde 1896 y el S&P desde 1928, en promedio todos los septiembres cayeron 1%. Mirá vos, A ver, lo que pase para atrás no quiere decir que pase para adelante, pero las estadísticas mandan. Obvio. Así que en promedio, si uno hace todos los septiembres de 100 años para atrás, tanto el Dow Jones como el S&P han tenido un retroceso del 1% en todo el mes de septiembre. Hablábamos del petróleo, vuelve a picar en punta, sí, pone la alerta al mundo y nuevamente pone en el tapete el impacto inflacionario, en el tapete, qué palabra, ¿no? Y por ende desembarcar en una posible recesión. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Digamos, el ente, el cártel Open Plast, creo que se llama así, que son los que ahora están nivelando lo que es la cantidad de barriles que se hacen por día. Se quedaron un poquito cortos, en 3 millones de barriles por día en julio. Así que hay serias dudas de que este cártel pueda producir mucho más de lo que dice que va a producir, y obviamente si hay poca oferta de un bien y la demanda crece, bueno, el precio del crudo, en este caso del barril de petróleo, tiende a subir. Vamos a ver cómo está el futuro hoy del petróleo. Bueno, está a 1.18, bien firme arriba, así que hay que tener cuidado. Y podemos dar alguna perlita acá, porque siempre, ya que hablamos de cómo vienen las variables, está bueno que se está hablando en el mercado. Bueno, algunos dicen, bueno, entonces hay que comprar algo que se llama el XLE, ¿sí? El XLE, que es como un índice, ¿sí? Un ETF se le llama, sí, que agrupa a las empresas de energía. Así que si vemos que las empresas de energía tienden a subir otra vez, producto de que la guerra al final no se termina, producto de que Putin se puso firme, que parece que la guerra va a ser larga y que se viene el invierno europeo y entonces eso preocupa. Sí, que para colmo parece que les va a cortar el gas. Exacto, y bueno, todo eso hace que el precio de ese commodity y de los, digamos, sustitutos, no ni siquiera son sustitutos, porque cada uno tiene su razón de ser, suban, ¿sí? Sus complementarios. Así que bueno, es una buena ficha quizás para jugar, comprar el XLE, que imagino que tiene su CDR, ahora lo vamos a chequear, en la Argentina, es decir, que uno lo puede comprar contra pesos. Siguiendo ese índice de las energéticas a nivel mundial y en Wall Street en particular. Exactamente, ¿no? Exactamente, en Wall Street sigue ese índice. Y si en septiembre el mercado va a ir a la baja, hay otro ETF, ¿sí? El SQQQ, que vos te lo comprás y si baja el QQQ, que es nada más ni nada menos que el Nasdaq, este índice sube, es como que le apostás a la baja. Claro. Así que, bueno, ténganlo en cuenta. SQQQ, si uno quiere apostar a la baja del Nasdaq, y XLE, si uno cree que las energéticas y commodities en general tienden a subir. Ojo que si se viene una recesión, bueno, habrá que ver qué pasa con estos precios, pero bueno, es bueno también tirar alguna perlita de mercado. En el plano local, voy a ir con la última. Habemos Rubinstein. Sí. Habemos Rubinstein. Que se arrepintió de sus tweets. Secretario de Programación Económica. Discúlpenme, yo sé que tengo mis detractores y me encanta. De lo más devaluado que vi en los últimos tiempos. Un tipo que si hubiera entrado de una, hubiera sido un impacto tremendo, para bien, por supuesto, por su formación. Bueno, pasaron ¿cuánto? 19 días. Hasta que sí, que no, se confirmó. Y entra pidiendo disculpas y tuiteando y poniendo likes a tweets de la Cámpora. Rubinstein me hace acordar, siempre fui un gran seguidor del señor periodista Víctor Hugo Morales, y está todo bien que uno tenga un ideal afín con un tipo de gobierno. Sí. Lo que no se puede tolerar es el borocotazo. Somos grandes,
el borocotazo, la humillación. No quiero decir otra palabra en relación a lo que pudo haber pasado con Rubinstein, que de repente ahora, que es el salvador de la patria, y entonces dice, no, me voy a humillar ante la señora Cristina, y voy a decir que todo lo que dije, incluso hay un tuit de una semana antes de que se hablara de que venía Massa. Bueno, qué sé yo, política mata economía, con lo cual llega muy devaluado. El primer día, bueno, subieron los activos argentinos, el segundo día más o menos, bueno, ahí está. Por supuesto, digamos, es bienvenido que una persona, una figura como Rubinstein, integre el equipo económico de este gobierno, porque sabe mucho, pero bueno, podrían haberlo hecho más corto. Está bien, la excusa es, tenía que desprenderse de negocios no compatibles con la función pública. Encima te dicen eso y te queda picando, ¿no? Porque bueno, ¿qué hizo? Sí, pero ¿vendió todo? ¿O hizo un fideicomiso, como ya lo hizo Macri también? O sea, sigue siendo de él. Problemas familiares. Bueno. Así somos en la Argentina, destrozamos. No justifique, digamos, no, de última todo. Que no digan nada. Algo que era una gran noticia se convierte en una noticia más, ¿no? Sí. A mi criterio, discúlpenme si el mercado vuela, bueno, genial, los aplaudo y bien por Rubinstein, pero me parece que los borocotazos estamos hartos, el ciudadano está harto de tener sospechas sobre este tipo de cambios tan abruptos. A eso voy. Claro, pero bueno, porque además es como que reconoció de que antes pensaba de otra manera y que pero vos crees que eso nació de él. O sea, hay cosas que no son opinión, eso no nace de él tuitearlo porque de repente vio la luz y el kirchnerismo es algo hermoso y entonces, discúlpenme lo que dije la semana pasada, y durante 3-4 años ahora pienso todo lo contrario. Sí, claro. Digo, tonto no somos, ¿no? Ahí no hay suspicacia. O sea, alguien le dijo que tenía que decir eso si quería dar esa asumir. Muestra de... Y entonces cuando vos te humillás y le decís, bueno, está bien, voy a decir esto, así yo puedo salvar a la patria, la verdad, qué sé yo, todo bien, pero que cada uno sabe lo que hace. A mí me genera demasiadas sospechas de un montón de cuestiones. Permítanmelas tener, así que entra totalmente devaluado. Digo, no es lo mismo si hubiera el efecto de shock claro, cuando se dijo y se corría el rumor y de repente iba a asumir, que este Rubinstein, que ya no es el Rubinstein que conocíamos. En el plano local seguimos, es rescatable que durante 9 ruedas, 9 días consecutivos hábiles, el Banco Central quedó comprador. Sí. Gran noticia, la celebramos. Pero en las 9 ruedas sale, ¿sabes cuánto pudo comprar y cuánto se pudo quedar con reserva? $290 millones. Veníamos, desde que se conoció que llegaba Massa como superministro, hasta hace 9 ruedas, perdiendo $1.100 millones. O sea, veníamos perdiendo casi 170 por día, y en 9 días juntamos 290 y tenemos que festejar. Bueno, ok. Bien, punto a favor, no alcanza. Sí. Sobre todo cuando lo comparás de cuáles fueron las liquidaciones de las exportaciones agroindustriales en el primer semestre, que fueron de $31.000 millones. Seguro. ¿No? Seguro. Y que ahora ya terminó la gruesa, digamos, y hay que seducir al campo, cosa que no viene pasando. No está ocurriendo. Ayer se hicieron, hasta ayer, 17 operaciones con el famoso dólar soja o el dólar batakis. ¿Sabes por cuánto? ¿Por cuánto? Por $1 millón. Tuve una discusión ayer y no lo voy a decir al aire porque no se puede defender, pero bueno, me dijo, ya está funcionando. Me está escuchando seguramente ahora. Bueno, si para vos $1 millón, 17 operaciones, está funcionando, ok, qué sé yo. Toda la felicidad es una sensación en el margen, lo digo todo el tiempo. Si para vos está bien, está bien. Ojalá que funcione. Sí. Pero bueno, $1 millón, está bien, $1 millón. Y otra cosa que preocupa, ¿sí? Porque se han tomado, lo dijimos el miércoles pasado, algunas medidas que van en el sentido correcto, ¿sí? Reducir el déficit fiscal, te diría que es la primordial. Subir las tasas de interés fue una buena medida, aunque tiene un impacto negativo para algunas cuestiones, para la pyme, para el fondeo. O sea, descontar un cheque hoy en la bolsa, que es algo te sale 65% anual, ¿entendés? Bueno, imagino que en los bancos... Y eso que es más barato.
Y eso que es más barato, el costo financiero total es muy barato, pero digo, hace un mes atrás costaba 45%. Pero el peso se viene devaluando, ¿sí?, en lo que va de agosto a un ritmo infinitamente más bajo que la inflación, Ale. Entonces la devaluación está en el entorno del 62% anual de TNA, del peso, digamos, ¿no? Claro. O sea, el dólar oficial subió un 63%, es decir, el peso se devaluó un 63%, con una inflación que bueno, que está muy por encima de eso. Por supuesto, la tasa efectiva de plazos fijos está en niveles, me parece, acertados, ¿sí? En el orden del 96% te da la tasa efectiva de un plazo fijo si lo roleas todos los meses. Y si uno mira para adelante, la REM está un poquito abajo de eso, lo vamos a ver en el monitor financiero. Entonces se puede empezar a hablar que hay un atisbo de tasa real positiva, o por lo menos equiparable a la inflación. ¿Me dijiste de cuánto fue la devaluación? La devaluación fue del 62% en lo que va de agosto. Está atrás 8% de sí, la inflación. Y ni hablar en lo que acumula el año, que en el anualizado, o sea, si te miro desde enero hasta ahora, la devaluación fue del 52%, si mal no recuerdo. Bueno, pero la acumulada a julio había sido 46,2 la inflación. Directa. Y yo te estoy diciendo anualizado ese periodo. Ajá. O sea que anualizado el 46, olvídate, dividís por 7 porque estamos hablando de julio, claro, multiplicás por 12, bueno, te va a dar la REM. Digo, la REM siempre es un cálculo muy, o sea, uno mira, bueno, eso es para adelante, ¿no? Para atrás habría que hacer esa cuenta o mirar la interanual, los últimos 12 meses y homogeneizar y ver cuánto fue la devaluación del peso. Lo cierto es que la devaluación está muy por debajo de lo que son el resto de las variables macroeconómicas, y bueno, sigue generando un atraso cambiario. ¿Y qué pasa cuando hay atraso cambiario? Todos los que son importadores quieren bienes, y no hay bienes para todos, entonces restringís cantidad, y entonces aparece, y por eso hoy vamos a tener en Charla con Sentido un podcast de qué es y para qué sirve el dólar futuro, porque justamente es una herramienta de las más eficaces que puede haber dentro de lo que se conoce para saber qué hago con los pesos para un importador que debería darse vuelta automáticamente y esos pesos convertirlos en mercadería, claro, pero pagada en el exterior. Si en el medio te agarra una devaluación fuerte, no te compras ni la pata de la silla. Entonces, ojo ahí, porque algunos importadores están importando al contado con liqui y por eso la inflación que tenemos también. Entonces, lo que es alimentos, por supuesto que nosotros somos productores de alimentos, así que ahí no hay importaciones, pero sí siempre los productores de alimentos tienen que importar insumos y un montón de otras cuestiones. Así que, Ale, plano internacional muy rico para el día viernes, con muchas novedades, con un panorama de septiembre que no suele ser de los mejores, encima en un año con un cóctel peligroso. Veníamos de 4 semanas de una suba muy fuerte en las acciones americanas, y de repente empezaron a contraer su precio y a hacer una corrección, y algunos hablan de que podrían ir a la mínima. Lo habíamos hablado la semana pasada, ¿te acordás?, con Santiago López Alfaro, que veía lo mismo, por eso él recomendaba ir más a Brasil que al resto de de otros índices o de otros mercados. Y en el plano local, bueno, por lo menos tenemos secretario de Programación Económica, habemos Rubinstein. Suerte de viceministro. Se van haciendo algunas cosas que tienen sentido, ¿sí? Acá hay una muestra de fe, que es: voy a reducir el déficit fiscal. Están empezando a aparecer algunas señales de que ese déficit verdaderamente se va a ir reduciendo. De hecho, en julio creo que hubo un superávit por primera vez. Habrá que chequear bien ese dato, lo vamos a tener el miércoles que viene, pero eso se festeja, es muy bueno. Se pateó la deuda, como recordarán, de los tenedores de las empresas ligadas al gobierno, de las entidades, mejor dicho, como el ANSES, lo cual despeja bastante el futuro. Ahora, lo que tiene que ver con el dólar futuro, ya lo vamos a ver más con el invitado y cuando hablemos en el podcast, está pronosticando una devaluación para el mes de octubre en algún pequeño salto discreto, no tan pequeño. Por lo menos el mercado cree eso cuando vos mirás la curva y el costo. Así que con eso cerramos esta primera
parte y si te parece, Ale, vamos al monitor financiero. Ahí estamos. Monitor financiero. Información precisa, en tiempo real, en sentido económico. En sentido económico. Monitor financiero para este miércoles 24 de agosto. 24 de agosto desde la ciudad de Oberá. No sé qué está haciendo acá mi compañero, pero bueno, no pasa nada. Lo retamos un poco. Sí. Monitor financiero, dijimos, poneme música. Eso. Porque hay que ponerle ganas cuando uno empieza a escuchar estas variables. Algunas son muy buenas. Vamos a ver. Dólar mayorista, referencia 3.500, 136,90. Lo que decíamos hace un rato, 1 peso con 50 en la semana. Arriba, la de valuta, como me gusta decir a mí, de agosto, fue de 63,16 en términos anualizados. ¿Sí? Ayer, 58,29, lo cual va desacelerando, es decir, pisamos el tipo de cambio. Y en el año el peso se devaluó 51,41. Esto hace que el dólar soja valga 91,73, el dólar maíz y trigo 120,47, el girasol aceitero 127,32 y el dólar madera 130,74, producto de aplicarle las retenciones. Girasol aceitero. Quise comprar aceite en Buenos Aires, no más de 2 por persona. Ahí tienen el efecto de inflación. Dólar BNA, Banco Nación, vendedor 143,75, 3 pesos con 75 arriba que la semana pasada, y por ende el solidario 237,19 y el dólar tarjeta 251,56. El futuro a diciembre 189,91, cayó 80 centavos en relación a la semana pasada. Veníamos de 108 de implícita y cerró en 98 de implícita. El MEP, ojo con esto, los tipos de cambio paralelos financieros. Dólar MEP 2.88, 11 pesos, casi 12 pesos arriba que la semana pasada. El dólar contado con liqui 316,85 pesos arriba que la semana pasada. Recordemos, dólar MEP, mando pesos, al otro día obtengo dólares en mi banco. Si tengo un día de parking, dólar contado con liqui, mando pesos. A las 48 horas tengo dólares en España, Estados Unidos, Nueva Zelanda, ¿sí? Afuera, en el exterior. El dólar fuga, legal. Compro un bono, lo vendo afuera. Sí. Legal. Aunque no le guste el gobierno, es legal. Sí. Por ahora, por lo menos. Cuando no sea legal no voy a tener más laburo, me voy a quedar acá haciendo el programa todos los días con Ale. El dólar informal, sí, el de la Baticueva, 2.97, 6 pesitos arriba que la semana pasada. Se vuelve a picar el tipo de cambio. Crece la brecha entre los financieros y el dólar oficial. Pisamos el dólar oficial. El otro se va por las nubes y es un problemón. Y sin reservas en el Banco Central, bueno. El real contra el dólar, bien, 5,10, 0,04 abajo que la semana pasada, así que bueno, bien por el real. El Merval, sí, en pesos, medido en pesos, acá lo medimos en pesos para que la gente que invierte en los fondos comunes de inversión de acciones digan, ay, a ver cómo me fue, más o menos le tiene que haber dado esto. En la semana, ¿sabes cuánto subió en la semana? No. Casi 10%, 136.997 para el índice de las principales acciones de la Argentina. 9,78 arriba en la semana. Muy bien. Sí, Galicia 252,90, 8,82 arriba. Igual hubo presentación de resultados, habrá que ver qué pasa hoy con Galicia. A ver si podemos ver el pre-market afuera, porque acá en la Argentina no existe el pre-market, pero bueno. Vamos a mirar Grupo Financiero Galicia. 0,40 neutro, después del cierre dice neutro, así que todavía no está el pre-market, es muy temprano todavía, es muy temprano. Bueno, entonces dijimos que Galicia... Vamos a una hora que abra la actividad. Sí, ya debería haber pre-market, pero se ve que en los ADRs argentinos a veces... O Galicia, yo suelo tener el diario de Irigoyen, Claro, bueno, no sé si esto es de ayer. Galicia ADR o más 4,52. Claro, ese es el de ayer. Sí, el de ayer, correcto. Cerró en $8,46. Exacto. Y 252,90 en pesos, lo que te da que en la semana subió 8,82. Mirgor, se hizo bolsa. Mirgor, 4.205, 4,13 abajo. Edenor, escuchá esto.
superó los 100 pesos. Valía 55 hace muy poco. Ale, casi te cambio el nombre, no sé por qué. Edenor, 101, o sea, subió 1,87. ¿Qué me iba a decir, Manzano? No sé, me traicionó. Vamos a los índices internacionales, el Dow Jones, las industriales, afuera, en Estados Unidos, son empresas, tienen chimenea, pero cotizan en bolsa. Claro. ¿De qué timba me hablan? Bueno, hay un poco de timba, pero no tanto. Son empresas, 32.907, el índice cayó 3,65 en la semana. Por supuesto, nuestra semana va de miércoles a miércoles, o de martes a martes, mejor dicho. El Nasdaq cayó 1,56, 12.898, y el S&P cayó 4,02 para ubicarse en 4.132 puntos. Guarda la toca. Viene el crudo, el petróleo, el WTI, 93,54. Claro, vamos a decir, pero no, llegó a estar como 128. Sí, bueno. Sí, pero la semana pasada habíamos dicho acá 86,93, sale. Es mucho, es un 7,60% en la semana de suba. El oro ya no lo voy a traer más, el oro, qué sé yo. Bueno, por ahí hay alguien que tiene oro y le interesa. 1.759 vale. La onza de oro cayó 1,73, pero siempre está ahí. Y el Bitcoin. Me gustaría poner una música fúnebre para Sakowski. No, dice, a él le gusta el rock. 21.372 cayó 10%, Sakowski. En la semana, 10% en dólares. ¿Hay que esperarlo? Ok. ¿Cuánto más lo vamos a esperar? Está bien, las acciones también cayeron, pero tuvimos 4 semanas de un rally hermoso. No se hace eso. No se hace. Está bien, pero hay que esperarlo. Tiene razón, es el futuro. Vamos a los bonos locales en pesos, ¿sí? ¿Qué me da un bono en pesos? ¿Hago plazo fijo, Sebastián, o me compro un bono en pesos? Bueno, a mí el plazo fijo no me gusta porque lo malo del plazo fijo es que fijo. Decía un amigo mío, y tuvo serios problemas, pero la realidad es esa, o sea, la liquidez garpa, sí tiene un valor la liquidez. Si yo hago un plazo fijo y no lo puedo hacer líquido durante un mes, o ni hablar los que son con ser durante 90 días, bueno, tengo un problema ahí que tengo que ponerle precio. En cambio los bonos los puedo vender en 48 horas, incluso algunos en contado inmediato. Entonces vamos a comparar. Recordemos que un plazo fijo rinde 69,50 en TNA, pero si lo renuevo todos los meses, lo correcto, y cabe decirlo, es que la TEA te da 96,58. Así que es una alternativa a tener en cuenta, ¿sí? Okay. Es una alternativa hoy en día, pero bueno, si el dólar se te va a 500, sonaste y te agarran la mitad del mes, no tenés capacidad de darte vuelta. Y bueno, te pueden licuar, pero es una buena tasa, ¿sí? Entonces, vamos con los bonos que ajustan por tipo de cambio oficial. Entonces me van a dar lo que devalúen, ¿sí? Del oficial, más o menos un premio o un castigo. Depende. Claro, si te compras el T2B2 ahora, vence ahora en noviembre, entonces vos decís, che, tengo un montón de pesos y para mí van a devaluar, bueno, te van a dar lo que dé la devaluación en términos anualizados. O sea, cuando devaluás en esos días te va a dar 1.000, 2.000%, 3.000%, menos 18,57. Ahora, si no devalúan y siguen devaluando al 65% anual, te va a dar 65 menos 18. O sea, está carísimo este bono si te querés cubrir contra una devaluación en el corto plazo. El TB23, ya estamos hablando de abril del 2023, te da devaluación anualizada menos 2,19. El TB24, ya nos tenemos que ir al 2024 para tener tasa positiva, me va a dar la devaluación que haya más un premio de 7,51%. Está atractivo, pero es a muy largo plazo, tiene volatilidad, pros y contras de una cosa y otra. Vamos a los bonos con SER, lo mismo, los cortitos, ahora que vence en septiembre, te va a dar inflación anualizada menos 17,90%. Está caro, está caro. Está apreciando. Como venimos, te va a terminar dando un... Y si la inflación, no sé, anualizada es 70 y pico, te va a dar 50 y pico. Sí. Estás casi 20 puntos abajo. Lo mismo si te compras un dólar link al mismo plazo. Claro. Están en correlación. ¿Por qué? Y porque si devalúan va a haber más inflación, entonces por eso si tiene lógica que si todos están comprando bonos dólar link apostando a una devaluación, tiene lógica que los SER de corto plazo también estén demandados. Te tenés que ir recién a un TX23, lo mismo que decíamos de los dólar link, pero ahora con SER, para tener aunque sea una inflación más 0,3.
marzo del 2023. Bueno, no es tan lejos, estamos hablando No, ahora. sí. Luego vos decís, che, yo quiero, hasta marzo no voy a tocar la plata. ¿Qué me conviene? ¿Un plazo fijo a tasa fija o un TX23 que ya no hay riesgo o no habría riesgo de reperfilamiento porque ya se le Claro, ya se reperfiló pateó todo para adelante. Y la verdad que está bueno un TX23. Me parece atractivo, o sea, Mirá vos. inflación más un premio chiquito, 0.30, pero te lo da. Y si no te vas a un TX24, que Dios te ayude, pero ahí te da inflación, más 11,10. Pero bueno, ya empieza Sí, a ser es un una bono. apuesta más arriesgada. En cualquier país del mundo sería un bono corto. En la Sí. Argentina. Debe ser muy larguísimo. Vamos a la tasa fija. Hablamos de bonos que ajustan por tipo de cambio, hablamos de bonos que ajustan por ser. Ahora vamos a la tasa fija. ¿Puedo prestarle al Estado y que me devuelva como si fuera un plazo fijo? Sí, claro, se llaman LEDs. La S31G2, que no es una moto, es una LED. ¿Y cuánto rinde de TEA? 71,21. Bueno, está por debajo de lo que rinde un plazo fijo en TEA. Sí, así es. Pero que te permite venderlo en contado inmediato, te permite venderlo contra dólares y poder dolarizar, cosa que con un plazo fijo no podés hacerlo. Te permite venderlo contra el exterior, dólar cable y llevarte la guita. Bueno, por eso hay ese spread. Habíamos dicho, plazo fijo para personas humanas hasta 10 millones de pesos, también hay que tener en cuenta eso, que hoy va quedando corto eso. Te pagan esto hasta 10 millones de pesos y solo para personas humanas. Atenti las empresas que me vuelven loco y me dicen, no, pero mirá lo que rinde. No, pero para ustedes rinde 3-4 puntos menos. Claro. Esto es para personas humanas hasta 10 millones de pesos, 69,50, que en TEA da 96,58. La Badlar, y acá está, la Badlar es plazos fijos de mayoristas, pero de empresas, ¿sí? Por más de 1 millón de pesos, 56,56. Es abismal, te dije 3-4 puntos, me quedé corto. O sea, la Badlar está muy por debajo de... igual, a ver, acá debo haber visto algo más y no está actualizado porque me llama la atención tanta diferencia. Ahora sí, 64,12. Me había quedado, dije bien entonces, 69,50 los plazos fijos para personas humanas y 64,12, 3-4 puntos Claro, abajo para el promedio de los plazos fijos que pagan los bancos a sus clientes mayoristas. Perdonen que me había quedado, puedo fallar, soy humano. Tú sabes, ya lo decía. Inflación interanual 71%, lo habíamos dicho, igual que la semana pasada. Inflación acumulada 46,2%. Y cerramos con la REM. Siempre acuérdense de este dato, que es el que seguro cuando yo termino la nota dicen una maldición. Y es, ¿cuánto es la REM? ¿Qué esperan los consultores privados para la inflación para los próximos 12 meses? Y te hablo de los 10 mejores encuestadores. Claro, top 10. 94,10 la inflación de acá para adelante, señores, es la REM. Y así, como siempre, con este dato hermoso, cerramos un monitor financiero, ¿te parece? Sí, cómo no. Allí vamos.